Y de todos los encuentros que usted ha tenido en solitario con Franco, ¿cuál es el que recuerda como si fuera antes de ayer? Pues fue prácticamente el último. El último porque yo tenía mis criterios y mis ideas en relación con lo que se iba a producir a su fallecimiento. Primero porque, como usted ha dicho antes, incluso dentro del Consejo de Ministros había ya una voluntad de cambio, y de cambio rotundo. Yo no es que estuviera en contra de una evolución racional y lógica del sistema, pero lo que no quería en modo alguno es la ruptura de un régimen que había ofrecido a España un periodo de paz que no habían conocido los españoles nunca. Y sobre todo el sentido social que tuvo el régimen de Franco. Eso no lo podrá discutir nadie. Hay una cosa sí quería decir. En el año 1978, Frane Barbieri, que era un comunista yugoslavo, que dirigía una revista que se llamaba La República, dijo que a la muerte de Franco, prácticamente con el INI, con la seguridad social y con otra serie de cosas del plan de desarrollo, una parte del socialismo estaba ya realizada. Eso ya se olvida y nadie quiere, pues en fin, tener antecedentes de esta naturaleza. Pero verdaderamente todo esto es cierto. Y es cierto, concretamente, que Cunqueiro dijo que Franco, entre otras cosas, lo que había hecho era terminar con la serie de claudicaciones que durante cerca de un siglo había tenido que padecer España, encerrada en la cobardía de su silencio. Don José, con nosotros hay un historiador muy joven, Guillermo Rocafort, que no viviste aquel 20N de 1975. Bueno, tengo que matizar un poco, sí que tengo un recuerdo. La verdad es que yo nací en el año 70. Pero un recuerdo de 5 años. Pero tengo un recuerdo muy emotivo, ¿no? Que fueron las lágrimas de mi madre. Yo recuerdo que me levanté, tenía 5 años, digo, y quería ver el programa de Torre Bruno y le dije a mi madre, mamá, ponme la televisión, y veía que mi madre me rehuía, ¿no? Hasta que fui al cuarto baño donde se escondió de alguna forma y la vi llorando, ¿no? Digo, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? En ese momento yo creo que son unos recuerdos que me han acompañado toda mi vida, los tengo muy presentes. Estoy convencido que España ese día lloraba y desde entonces pues siempre he tenido un interés en conocer al personaje, en profundizar en su vida, ¿no? Pues creo que te va a encantar lo que he preparado, porque a propósito de las lágrimas de la madre de Guillermo, pues por ejemplo he preparado algo donde hay un testimonio de uno del pueblo llano, Eduardo, un herrero gitano. Y él mismo nos va a decir que unos lloraban en su familia y otros reían. Las dos Españas. Lo vamos a ver. Vamos a ver lo que he preparado y luego pues nos queda ya muy poquito tiempo, nos hemos pasado. Lo vemos y lo escuchamos. Unos le odiaban y le temían, y aun habiendo transcurrido 3 décadas, hay quien le sigue odiando, y otros le querían y le respetaban. Y también hay quien le añora, pero para los que nos gusta la historia, simplemente es eso, historia. Y de aquel día frío de invierno, en el que los canteros de la Sierra de Guadarrama deslizaban esta losa de granito sobre rodillos de hierro y tapaban el lugar donde descansa el que fue, el que dirigió los destinos de España cerca de 40 años. En esta lápida solamente rezan 2 palabras, Francisco Franco. El día de la muerte de Franco estábamos viendo en mi casa, en este televisor. Nosotros somos 9 personas, 9 gitanos. Y estábamos todos aquí viendo delante de este televisor. Y entonces, en mi familia, unos se reían y otros lloraban. Y yo tenía 11 años y yo no entendía nada de eso, de qué venía la risa y que venía el llanto.
Yo tenía sus pies reflejados en madera, en unas hormas. A mí no me hacía falta para nada, porque sus pies los tenía en madera.